Hablar de la guerra de restauración es hablar de el movimiento de resistencia nacional, el movimiento de revolución, de liberación nacional más completo de toda nuestra historia, más complejo también, digno de un estudio lo más multilateral y variado posible. Primero, fue una guerra nacional en la cual el sentimiento patriótico de los dominicanos, que había sido ultrajado con la anexión a España perpetrada por una oligarquía antinacional y reaccionaria encabezada por el general Pedro Santana. Esa anexión que había ultrajado, repito, la dignidad nacional y el amor a su patria de los dominicanos, fue respondida con la revolución restauradora, con la guerra de restauración. Es decir, esa fue una de sus principales motivaciones, el amor de los dominicanos a su patria, a su tierra, a su independencia, que había sido defendida a lo largo de 17 años de guerra contra Haití. Es decir, fue una guerra de carácter nacional. También tuvo elementos de guerra civil, de guerra política, por la siguiente razón. La vida política nacional estaba dividida principalmente en dos bandos, cuál de ellos más antinacionales y más antipatrióticos. Uno encabezado por Buenaventura Báez y otro por el general Pedro Santana. Como la anexión fue promovida principalmente por Santana y su bando, los baezistas quedaron automáticamente en la oposición y se incorporaron resueltamente a la guerra de restauración. Aunque Báez era un antinacional, buscaba también la venta de la República, la anexión de la República o cualquier potencia que se prestara a comprarla, y vivía como mariscal de campo y ciudadano español en Madrid. Oiga bien, sin embargo, no fue él quien hizo la mala hazaña de la anexión, y entonces él y sus partidarios aquí en el país se volcaron resueltamente contra la anexión, combatiendo al principal promotor de esa idea aquí en el país, que fue Pedro Santana. Es decir, por ahí hubo una expresión de esa lucha política, de esa guerra civil entre esos dos bandos antinacionales ambos. Tuvo también la guerra de restauración un componente racial, por el racismo no de los dominicanos, sino de los españoles contra los dominicanos, y de eso hay abundancia de datos en los textos de la historia y bien vale la pena consultarlo. Por lo demás, fue una guerra por la libertad, una guerra de un profundo contenido democrático, de un profundo contenido libertario, por la represión a que los españoles ocupantes condenaron al pueblo dominicano, que vivía en la pobreza, en el atraso, en el oscurantismo, pero era dueño de su pobreza y dentro de su situación vivía en libertad, en los campos, por los caminos, en los montes, en sus conucos, en sus parcelas, en sus bohíos, pero era relativamente libre. Pero cuando vinieron los españoles, por un conjunto de medidas que tomaron, que ahora no hay tiempo para enumerarlas, la opresión que cayó sobre el pueblo dominicano fue cerrada y el pueblo se sintió súper oprimido, y sobre el pueblo dominicano pesó la amenaza de que se iba a restablecer el sistema de la esclavitud que había sido abolido cuando la ocupación haitiana de 1822, encabezada por Boyer. Es decir, la guerra de restauración
que culminó victoriosamente en 1865, tuvo también ese elemento de lucha democrática y de lucha por la libertad. Todas esas cosas se conjugaron en aquel movimiento nacional y yo pienso que debiera ser dilucidado por el valor que tiene como elemento de educación para el pueblo dominicano, para que siga su lucha por su independencia, su soberanía, su libertad, su democracia. La guerra de la Restauración triunfó por una desdicha de la historia y por circunstancias históricas que tampoco pueden ser analizadas ahora mismo. Ese triunfo de la guerra nacional no pudo ser acompañado de un programa de emancipación social, de consolidación del Estado, de impulso del progreso material y cultural de los dominicanos. Y aunque se logró un triunfo importantísimo porque se le dio una lección a los españoles y se reconquistó la condición de república que había sido vendida por Pedro Santana y sus cómplices, aquel triunfo resonante no pudo ser seguido de un programa de emancipación social y de consolidación del Estado Nacional, y el pueblo dominicano siguió su tragedia, siguió su vía crucis, dejando aún hoy pendientes de cumplimiento muchos de los objetivos que no fueron cumplidos en aquella guerra, en la que el pueblo dominicano dio una muestra de valor, de amor por la libertad, de amor por su patria y de rechazo a toda ocupación de cualquier potencia, llámese España, llámese Francia, llámese Estados Unidos o llámese como se llame.